Abramos la escritura, mis amados hermanos, libro de los Hechos, capítulo 16, que es en donde nos compete hoy estudiar, hermanos, de nuevo. Los que no saben, empezamos el domingo pasado, hermanos, nuevamente después de 6 meses y 3 semanas a estudiar de nuevo en este precioso libro que habíamos dejado, hermanos, pendiente el estudio. Y vamos otra vez a estudiarlo, hermanos. Empezamos estudiando de nueva cuenta, hermanos, el domingo pasado en el capítulo 16, que era la continuación de lo que quedó pendiente, hermanos. Y ahora vamos a continuar con la historia. Seguimos estudiando el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, hermanos. Y para hacer el segundo viaje misionero, pues vaya que ya el hermano ha experimentado bastante, ¿verdad, hermanos? Leamos desde el versículo 1, hermanos, para poder entrar en contexto. Y de esa misma forma, hermanos, poder comprenderlo mejor, si el Señor me permite expresarlo de esa forma, hermanos, de la manera santa. Dice, hermanos, para la gloria de Dios: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades que les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitania, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la misión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Amén. Si el Señor nos permite, hermanos, meditaremos hasta este versículo 10. Si acaso tenemos un poco más de tiempo, pues continuaremos, hermanos. Realmente no tengo un límite ni un parámetro para parar antes de tiempo, hermanos. Hermanos, me gustaría mucho, antes de pasar al versículo 6, que es el que vamos a comenzar a estudiar, que recordáramos un poquito solo, hermanos, de lo que pasa en Hechos, capítulo 16, del versículo 1 al 5. Las cosas asombrosas que creo que juntos descubrimos, hermanos, por la misericordia de Dios, es el apóstol Pablo está volviendo a un lugar en donde ya varios años antes estuvo. Él ya sembró ahí la semilla, ya trabajó con fervor, hermanos. En ese lugar hubo ojos que lo vieron sufrir. Hubo ojos que vieron cómo el apóstol Pablo había sido lapidado, estaba severamente lastimado, hermanos, y él continuaba trabajando. ¿Recuerdan cuando estudiamos capítulos pasados, meses atrás, hermanos, que les daba algunos textos en donde Pablo habla algunas quejas santas en cuanto a los padecimientos que él ha tenido? Y este tiempo vivió uno de los peores padecimientos de su vida. Él experimentó la lapidación. Recuerda que yo explicaba 2 posturas, hermanos, que hay. Una, que Pablo murió lapidado, porque la lapidación de ese entonces era casi imposible que un hombre pudiera quedar vivo. Y que el Señor lo levanta de la muerte, hermanos. O que el apóstol Pablo no murió por la pura misericordia de Dios. Pero si no murió, imagínate cómo quedó de lastimado el hermano. ¿Recuerdan el tamaño de la roca que aventaban después de que veían que el hombre no moría con el empujón al hueco de la lapidación? Una roca, hermanos, de más de 10 kilos que dejaban caer sobre el pecho de la persona para que ésta muriera, y si no había muerto con la lapidación, hermanos, lanzaban esta roca para tratar de destruir su tórax y que muriera asfixiado. Entonces, sea cual sea
la experiencia de Pablo, sea que murió o no murió, Pablo está tremendamente lastimado, hermanos. Muchos de nosotros creemos que el aguijón en la carne es a causa de lo que él hizo a los cristianos que ahora son sus hermanos. Y él vive todo el tiempo recordando el gran sufrimiento que él les propició a sus hermanos. Pero muchos otros creen, hermanos, que lo que el apóstol Pablo tiene es que tiene un padecimiento físico. Y es muy probable que el padecimiento físico sea a causa de esto, hermanos, de lo que pasó años atrás. Entonces, es impresionante ver a un hombre, yo decía el domingo pasado, hermanos, que está sufriendo tal grado y que aún está en pie haciendo la obra de Dios. Y el fruto de esto, hermanos, es varias personas que ya son discípulos, pero uno de ellos particularmente llama la atención. Es un discípulo de Pablo, porque Pablo es un discípulo de Cristo. Y Timoteo está experimentando, hermanos, lo que es ver una vida transformada por el poder del Evangelio. Dice, hermanos, recuerdan que después que llegó a Derbe y a Listra, Listra es este lugar, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, de padre griego. Los eruditos dicen, hermanos, que lo más probable es que su padre no era creyente, que su padre era un griego, pagano, y su madre sí, ¿verdad? Y su madre entendemos que le enseñó de las Escrituras. Más adelante veremos una mujer llamada Lidia que adoraba a Dios, y ahí hay una confusión, porque después de que adora a Dios es convertida. Entonces recuerda que los judíos adoraban a Dios, pero no tenían a Cristo, por lo tanto no había salvación, ¿ok? Podían adorar, hermanos, tenían el deseo de adorar, pero no tenían a Cristo, no eran salvos. Y en este caso parece, hermanos, que esta mujer judía entrenó en el camino del Señor a su hijo Timoteo, y Timoteo debió haber sido salvo por el testimonio verbal, hermanos, del evangelio que Pablo dio. Pero también fue fortalecido por el testimonio que Pablo dio soportando cualquier clase de sufrimiento para continuar en la obra. Fíjate qué increíble, hermano. Dice el versículo 2, que daban buen testimonio de Timoteo los hermanos que estaban ahí. Es decir, creemos que Timoteo quedó altamente impactado por la vida de un hombre joven, promedio tal vez 50 años, hermanos. Bueno, es joven, pero ya es una edad considerable como para decirle, ¿sabes qué, Pablo? Tómate unas vacaciones y descansa. Ya no tienes 15, ¿verdad? Nos dicen, hermanos, descansa un poco. Pero Pablo no, hermanos. Pablo está con marcas ya físicas en su cuerpo y regresa al mismo lugar en donde antes dio testimonio de que no le importaba lo que estuviese pasando con su vida, sino que únicamente a él le importaba predicar a Cristo y a él crucificado y resucitado. Y Timoteo, literalmente, hermanos, es un hombre puesto ya ahí. Este no es un ángel, ¿no? Algunos dicen, es que Dios lo preparó ahí como si fuera un muñeco en un aparador que no se movía. Y en el momento que Pablo llegó fue accionada su cabalidad y él comenzó a seguir a Pablo. No, es un hombre como todos nosotros, hermanos, probablemente unos 20 años menor que Pablo, pero él está listo en la obra y él está haciendo lo que Pablo enseñó, hermanos. ¿Y cómo sabemos que él está haciendo lo que Pablo enseñó? Porque dice la Biblia que daban buen testimonio los hermanos. No únicamente daban buen testimonio de que era un joven lindo o que era un joven caritativo o hermanos, moralmente hablando, educado, sino que era un hombre que daba testimonio del evangelio. Eso quiere decir que los hermanos daban testimonio. Cuando leas en la Escritura, el Nuevo Testamento, que se da testimonio, no es que digamos, mira, doy buen testimonio de que mi hermano es muy educado. Doy testimonio de que mi hermana cocina muy bien. No. Cuando hablamos de dar testimonio, tenemos que verlo desde la perspectiva cristiana, de que es un verdadero creyente. Y ahora, ¿cómo sabes tú eso, pastor? Podrías equivocarte, hermano, eso no dice ahí. Bueno, leamos el versículo 3 que lo expliqué, hermanos, creo detenidamente el domingo. Quiso Pablo que éste fuera con él. ¿Y qué dice después, hermanos? ¿Y qué dice después? Espérame. Y yo te preguntaba el domingo, ¿y cuándo le preguntaron a Timoteo si él quería? ¿Cuándo le dijeron, oye Timoteo, ¿cómo ves? Mira, tenemos un deseo de que tú acompañes al pobre de Pablo que está bien lastimado y que no tiene ya la misma fuerza que tenía hace 20 años cuando él comenzó en la obra. Y quisiéramos saber si tú puedes decir, ¿aceptas? No. ¿Por qué creen que no se le pregunta, hermanos, a Timoteo si quiere seguir a Pablo? Porque el Señor dijo, todo aquel que quiera venir en pos de mí, ¿qué es?
niéguese a sí mismo. ¿Y qué más, hermanos? ¿Y qué? El Señor ya dijo qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, todo aquel que en realidad quiere vivir en Cristo, tiene su cruz y ya murió, hermanos, y está listo para que se le dé instrucción. Y en este caso yo puedo confirmar que el buen testimonio de los hermanos que están aquí es verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué es verdadero, hermano? Por sus frutos, porque estamos viendo un hombre que no se le pidió su opinión. Estamos viendo simplemente un hombre que dijo, sígueme. Es como en la milicia, y constantemente aprovecho que está aquí el teniente y no me deja mentir. De hecho, el apóstol Pablo compara todo esto con la milicia, hermanos. Si yo tengo una jerarquía mayor que un cabo y le digo al cabo, teniente, no me deja mentir, ven aquí, ¿tiene que venir o no? Sí. ¿Haz esto? ¿Lo tiene que hacer o no? Por supuesto. Claro que es diferente, hermanos, ¿no? Porque en el caso de la milicia, si un soldado de ese rango menor no obedece, ¿qué puede pasar, teniente? O cárcel, ¿verdad? Sanciones. Y con nosotros no. Por eso el sentimiento no surge de una amenaza de tener que hacer la obra de Timoteo. Si no voy me van a hacer un daño. No, hermanos, los cristianos no le harán daño a nadie. Sino que el gozo de Timoteo es saber que es tomado por digno para servir al Señor. Y lo más seguro, hermanos, que Timoteo en realidad no está viendo mucho en él, mucha capacidad como para ser llamado. No creo que Timoteo, siendo un hombre justo y piadoso, esté pensando, de seguro me han elegido por estas cualidades, sino por el contrario, hermanos. Lo más seguro que Timoteo está en postura de humildad, y la humildad se va a ver verdaderamente, hermanos, en el momento que es llamado y él no dice nada. La humildad se calla, hermanos. La humildad no es jactanciosa, la humildad no va a responder, hermanos, no va a cuestionar. Y el apóstol Pablo, es tremendo lo que dice aquí. Y recuerda que esto es escrito por un hombre que minuciosamente está estudiando todas estas cosas, que sin que se dieran cuenta ahora leímos una porción en donde este hombre ya entró a la acción. Es Lucas. Es un médico, hermanos. Es un investigador, es un científico. Y él no pone aquí, y Timoteo se sorprendió. Y Timoteo dijo, ¿pero por qué a mí? Timoteo dijo, no, voy a ir con mi mamá. ¿No? Mi mamá, pobre de mi mamá, porque mi mamá tiene un esposo que no es creyente y la maltrata. Timoteo no habló, hermanos. ¿Sabes qué se me viene a mi mente? Como un cordero. ¿Qué dice? Fue llevado ¿a dónde? ¿Y qué más dice? Y no habló. ¿Y por qué puedo comparar a Cristo con Lucas? Porque, digo, con Timoteo. Porque tú sabes que todos ellos fueron llevados al matadero, hermanos. Y él no habló. Él sabía que su comodidad, que su estilo de vida, que el testimonio que tenía bueno de los hermanos, la protección que tenía, hermanos, la alabanza que él recibía por ser un buen hombre de Dios, se iba a ir en ese momento, porque no sabía el futuro. Él no sabe lo que tú y yo sabemos hoy, hermano. Si pudiéramos, le gritaríamos a Timoteo, Timoteo, qué bueno que no te la pensaste, porque no sabes lo que Dios va a hacer a través de tu vida. Timoteo está en blanco. Solamente Timoteo ya tomó su cruz y siguió. Y es asombroso, hermano. Escucha, ¿cómo sé que esto es verdad? Versículo 3 dice, quiso Pablo que fuera con él. Se sometió a la autoridad del apóstol, hermanos. No dijo nada. Y dice Pablo, Lucas, que Pablo lo tomó. ¿Y qué le hizo, hermanos? Lo circuncidó. Si tú recuerdas cómo mucha gente en el Antiguo Testamento moría a causa de la circuncisión, pues no cambies tanto los tiempos. Ahí todavía no había los medicamentos que hay hoy, hermanos, y el área de la circuncisión pues es muy fácil de contaminarse. No dice nada de esto, hermano. No dice le causó dolor ni nada. ¿Por qué? Porque sabemos que la circuncisión a los 20 y tantos años debe de doler bastante, ¿verdad, hermanos? Y más en estos términos. ¿Cómo yo sé que Timoteo es un hombre de Dios, hermanos? ¿Cómo yo sé que verdaderamente él cumple con el estándar que Dios está demandando? Por sus frutos, por la obediencia, por no jactarse en nada que había en él ni lo que tenía, sino que yo me imagino un Timoteo que probablemente cuando Pablo llegó lo encontró haciendo las cosas de Dios, hermanos. Probablemente en casa, alabando a Dios, teniendo favor con el pueblo, hablando, hermanos, a la iglesia. Los hermanos están ahí, ven a Pablo y dicen, Pablo, tú necesitas ayuda.
Pablo, nos vas a durar poco tiempo, estás desgastándote, Pablo, tú llevas toda la carga, Pablo. ¿Sabes qué? En tu viaje pasado, Dios levantó un joven que es un hombre que nos ha sido de mucha bendición. Es de tanta bendición para nosotros que queremos que sea de bendición para ti. Aunque nosotros nos quedemos sin ese hombre, queremos que vaya contigo. ¿Quién es él? Timoteo, hermano, ven, tienes que ir conmigo. Y Timoteo fue. Gloria a Cristo, hermanos. El Señor es digno, ¿cierto o no? Lastimosamente nuestra carne nos estorba, nuestros pensamientos van en contra, sacamos conjeturas, hermanos, y pensamos de una manera más sabia que Dios. Hacemos nuestro análisis, o como hoy muchas iglesias, ¿no? Sus estrategias. ¿Dónde plantaremos una iglesia? Ay, aquí hay más gente, vamos a ver ahí, vamos a hacer una campaña de publicidad. Rayos, hermanos, eso no sirve de nada. El Señor tiene todo bajo control, y este precioso libro, hermanos, nos va a ir enseñando cómo tenemos que callar y decirle amén a Dios, hermanos. Porque si hacemos lo contrario, pues estamos manifestando algo: no creer en la soberanía de Dios. Timoteo es circuncidado. Quiero explicar brevemente por qué es circuncidado, porque sé que habrá legalistas a nuestro alrededor. Dirán, ¿ya ves? Oye, tú, hermana, ¿ya circuncidaste a tu niño? No. ¡Pum! Timoteo fue circuncidado. Pero recuerden la legata que hubo en Jerusalén en cuanto a los gentiles y los judíos. Los gentiles hacían lo que querían, los judíos eran estrictos en obedecer la ley. Entonces hubo un acuerdo en donde al final de todo esto, después de que Santiago, que es Jacobo, hermanos, y Pedro ponen un alto y dicen, a ver, hermanos, vamos a hacer esto, no seamos tropiezo para nadie. Y esto es lo que sucede. Los judíos saben que Timoteo es un hijo de un griego y que no es circuncidado y es un judío, y lo ven como apóstata. Entonces, si él va a añadirse al ministerio, ¿qué tienen que hacer? Hermano, pues si para el judío es tropiezo que no esté circuncidado, el Señor es digno, circuncidemos a Timoteo. Ojo, hermanos, ¿tú crees que ellos podrían haber dicho, pues qué tiene, a fin de cuentas nadie se va a dar cuenta? ¿Quién va a andar revisando ahí a Timoteo? No, podrían decir, no es para tanto. O Timoteo puede haber dicho, Pablo, nos acabas de enseñar que no es por obedecer la ley, sino es solamente por la gracia. Esto es un regalo inmerecido por creer en Jesús. ¿Para qué vas a hacerme circuncisión ahora si corro tanto peligro? Sí, es cierto, tienes razón, no hay que ser tan exagerados, no es para tanto. Respuesta contemporánea. Pero no, Timoteo dijo, Pablo, si es necesario que corten mi prepucio para que yo pueda servir fielmente y no sea tropiezo, y alcancemos a multitudes de almas para que Cristo sea exaltado, glorificado en salvación, córtamelo. Y algo tremendo, hermanos, que probablemente fue un hecho entre los hermanos. Dice, ¿quién lo circuncidó? Pablo. Pablo lo circuncidó. Entonces, a lo mejor Pablo, su primer mensaje al llegar a la sinagoga era, ¿recuerdan este Timoteo que lo tenían como apóstata? Pues quiero decirles que Timoteo es circuncidado. Ahora escuchen. Pero ¿por qué es para tanto, hermano? ¿Cómo que por qué es para tanto? Si estamos hablando de Cristo y la salvación de las almas. No sé si tuvieron oportunidad ayer de ver, hermanos, el mensaje de pastor Paul Washer en la conferencia de expositores. El segundo mensaje, o sea, el de ayer. Está en el minuto 50 de las 7 horas de reunión. Por favor, escúchenlo, hermanos. ¿Cómo que por qué para tanto? ¿Por qué esto? ¿Por qué la ley? Porque no querían ser tropiezo, hermanos. Entonces hablamos de dos testimonios que son fundamentales para que sucedan cosas tremendas en la iglesia, hermanos. Para que los ministerios prosperen, para que las personas sigan al Señor. Escucha, el testimonio verbal del evangelio, que ese es necesario para salvación, porque viene por el poder del evangelio a través de lo que hablamos, hermanos. Pero también el evangelio será creído, insertado, hermanos, por el testimonio que cada persona tiene. Escucha, uno va acompañando al otro siempre. 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 Porque la persona, hermanos, que ha creído de tal manera el evangelio, es una persona que no solamente lo va a hablar porque lo ha creído, sino que tiene una pasión tal y una necesidad tal de que las personas escuchen, que se considera como un siervo íntegro, aunque es un sucio y miserable pecador. Pero lo que él ha entendido, que es
incomprensible, mejor dicho, pero que él llega a entender la majestad de Dios salvándolo, siendo un pecador, en este caso Timoteo, siendo un apóstata del judaísmo, hermanos, siendo hijo de un griego, un apóstol Pablo que perseguía a la iglesia y que mataba a cristianos, entendiendo que hay perdón en Cristo, pues no se quedan quietos ni callados. Y no únicamente hablan, sino que viven lo que ellos están anunciando, hermanos. Y por eso este ejemplo de Timoteo es precioso. Podríamos también hablar del ejemplo que Pablo nos da, pero vayamos a algo más ligero. ¿Ok? Timoteo, ¿no? Pero bueno, hermano, el apóstol Pablo es un apóstol con dones extraordinarios. Bueno, vayamos a Timoteo. Que ese sea nuestro estándar. Porque platicaba el domingo pasado que ¿sabes cuál es un lamento grande, hermanos, para la gloria de Dios? ¿Cuál es un problema grande? Que hemos reducido el estándar de lo que quiere decir ser un creyente, hermanos, a nada. Y nos conmiseramos de las situaciones pecaminosas, hermanos, que son resultado de nuestro pecado, que nos llevan a estar en inactividad. No, nos enternece el corazón una persona negligente y rebelde y perezosa, hermanos. Ay, mira, ay, no, déjalo dormir. Hermano, pero son las 5 de la tarde. No, pero pobrecito, no vaya a cansarse la hermana, el hermano. Déjalo. Bajamos el estándar de lo que significa esforzarnos y ser valientes, hermanos, y actuar varonilmente y entregarnos y desgastarnos para la gloria de Dios. Y tenemos conmiseración de aquellos que deberían de recibir látigo, hermanos, para ser sanados después por el Señor. Y eso es algo enfermizo que no únicamente enferma a la persona, sino enferma a su entorno y a una iglesia, hermanos. Mira, cambiemos la historia solamente para dar un ejemplo. Imagínate, hermano, a un Pablo apedreado, que después de que es apedreado ya no regresa al lugar en donde Timoteo estaba y lo vio apedreado. Y dicen, oye, ¿el predicador? No, se fue porque estaba muy apedreado. No, hay que entenderlo. Bueno, pobre. Timoteo siguió siendo hijo de un hombre griego incrédulo. Ok, siguió igual. Cuando Timoteo tiene que regresar de nuevo ahí, Timoteo dice, ¿a dónde? ¿A Listra? No, jamás. Yo no voy a ir ahí. Si ahí he tenido problemas gravísimos, yo no vuelvo. ¿Qué hubiera pasado, hermanos? ¿Qué hermanos hubieran dado testimonio? ¿Qué hubiera pasado con Timoteo? Supongamos que no, que sí fue. Y toma a Timoteo y le dice, Timoteo, quiero que vengas y me acompañes. Timoteo dice, no, pero ¿a dónde? No, yo soy muy joven, Pablo, déjame servir a mí aquí. Es que yo aquí sí sirvo, pero allá no. He escuchado que tú acampas, ¿no? Y sé que tú tienes plan de ir en un barco y bueno, no eres un marinero. Y yo no, yo estoy bien aquí. O imagínate que hubiera dicho, está bien, vamos. Pero al momento que Pablo dice, eres tropiezo, tengo que circuncidarte, Timoteo dijera que no. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Cómo fácilmente podríamos estropear, hermanos, el testimonio por el mal testimonio nuestro? Y quiero que hablemos de esto, hermanos. Cuando hablamos de testimonio, no quiero que pienses en, yo un día tenía una cojera en mi pie y de pronto se me quitó. Dios, es mi testimonio. No, yo hablo de lo que tú testificas con tu propia vida. Lo que nosotros testificamos con lo que hacemos, hermanos. Lo que la gente ve de nosotros, aunque no le hablamos el evangelio, que ven el evangelio en nuestra vida y que dicen, estas personas son extrañas, estas personas tienen algo diferente, ¿qué pasa con ellos? Que no dejamos en paz vivir a la gente en su pecado, que siempre buscamos la justicia y anunciarles que esas cosas no son agradables a Dios, o les anunciamos que están en peligro de morir y ser destruidos por la eternidad, hermanos, y que ellos saben. Porque de lo contrario, yo no doy testimonio en mi hogar de creer en el evangelio, pero lo hablo mucho, ¿no? Ustedes saben que hablo mucho, hermanos, pero yo no doy testimonio en mi hogar con mi esposa. Mi esposa, hermanos, ¿cómo va a creer viendo a una persona que habla lo que no practica? ¿Cómo? ¿Cómo mis hijos van a saber que es importante trabajar para el Señor hasta el desgaste si no ven eso en mí? ¿Cómo la iglesia donde el Señor me ha puesto a servir, hermanos, va a querer servir cuando yo no lo hago? ¿Cómo?
Pero ¿qué tal cuando el Señor nos pone siervos, hermanos? Que yo no soy uno de ellos, pero nos pone siervos que sí se esfuerzan, que viven para el Señor, que ves testimonios, que dices, ¡qué increíble! Y que sabes que ellos lo hacen, no porque sean fuertes, sino porque son débiles y confían que Cristo es su fortaleza. Y que saben que Él es digno. Y que saben que su vida no vale nada, hermanos. Podría consumirse hoy mismo. Y que se desgastan. Y vemos entrar un apóstol Pablo cojeando, hermanos, con chipotes en su cabeza. Tal vez sangrado. No, tranquilos. Todo bien, sigamos. Pues Timoteo es uno de ellos, hermanos. Timoteo vio y dijo, ¿de verdad el Señor me tiene por digno para ir con su siervo? Amén. 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 ¿Y qué es lo que sucede? Versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que esa distorsión que había entre la ley, hermanos, el paganismo, se metió un embudo, se quedó toda la basura adentro, no cabe por ahí, y salió solamente el evangelio de la gracia, hermanos, de Dios. Así que podían convivir entre griegos entre gentiles, que son los no judíos, con judíos. Y pues la gente continuaba asombrándose, como en Hechos capítulo 2, de ver eso. ¿Cómo es posible que judíos con griegos se aman? ¿Qué es eso? Es lo que está sucediendo. ¡Qué impresionante! Eso debe de ser verdad. ¿Cómo es posible que aquellos que eran magos, veremos adelante, están entregando sus libros a ser quemados? Más de 180 kilos de libros de magia, carísimos, hermanos. ¿Y cómo? Esto está increíble. Pero no únicamente oían, sino ¿qué hacían, hermanos? Veían. Las iglesias eran confirmadas en la fe. ¿Y qué dice al final? Y aumentaba el número cada día. Dice las iglesias. No nos centremos solamente en el lugar de reunión nuestro, aunque pues la pandemia, en lugar de reducir el número, lo aumentó. Esperemos, hermanos, que siga así y que no nos llegue el COVID y algunos nos vayamos ya con el Señor, ¿verdad, hermanos? Porque ahí se reduce el número. El número de personas, más no en santidad, gloria al Señor. Y esto es lo que sucede cuando las personas se esfuerzan. Es una belleza, hermano, ver esto, porque por supuesto que da tranquilidad. Te da gozo saber que no es en vano y que todo el desgaste que tú puedas dar para Cristo tendrá fruto bueno. Así que vámonos a que sea circuncidado. Versículo 6, hermanos. Dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitania. Pero el Espíritu, ¿qué dice, hermanos? No se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, hermanos. Claramente aquí se nos dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo predicar el Evangelio. Algunos dirían, pero ¿cómo, hermanos? Si a fin de cuentas es algo bueno, ¿no? Después de que están fortaleciendo las iglesias, de que el Señor está obrando de manera tremenda con el testimonio verbal y el testimonio de los hermanos en su manera de vivir y de servir, ahora quieren ir al sudoeste, hermanos, pero no pueden. Ellos quieren ir a Éfeso, ahí es Asia Menor, hermanos, lo que hoy es Turquía, pero el Espíritu Santo se los prohíbe. No van. Esta es una porción muy importante de interpretar de manera minuciosa y santa, porque lo primero que podríamos creer es que entonces el que tú y yo no hagamos lo que tenemos que hacer es porque el Espíritu Santo nos lo prohíbe. Y recuerda que Dios no tienta a nadie, Él no puede ser tentado, y Dios jamás te dirá no hagas algo para no cumplir a su voluntad. ¿Ok, hermanos? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es otro plan. Algo hermoso que también vamos a ver aquí, hermanos, que Dios sí permite en su soberanía que tú y yo seamos responsables. Pablo quiso ir allá, pero el Señor quería que fuera para el otro lado. Dice, hermanos, que el Espíritu Santo se lo prohíbe. Literalmente, hermanos, no se lo permite. Y otra cosa que llama mucho mi atención, que ruego que tú también pongas atención, mi amado hermano, es que Dios tiene interés de prohibirnos hacer algo que Él no quiere, hermano. Eso es bellísimo. Que el Señor constantemente va a tratar con los suyos para que no caigan en la tentación.
Hermanos, obra de maneras tan tremendas, porque a diferencia de muchos, yo creo que Dios habla de manera inerrante aquí, de manera inerrante aquí. Pero yo no podría decir que Dios no puede hacer otra cosa para comunicarse. ¿Quién sería yo para decir Dios no puede? Él puede hacer lo que le plazca, ¿estás de acuerdo? Que nos habla seguramente aquí y es el mejor consejo y fiel, claro, pero Él podría hacerlo. No sé de qué forma el Espíritu Santo se lo ha hecho saber, pero lo prohibió. Les platicaba un testimonio de un hombre, hermanos, que servía en la iglesia, tenía ministerio en la iglesia, y una mujer estaba tentándole en adulterio. Se compartieron teléfonos y la mujer, usada por el mismo Satanás, hermanos, le llamó a este hombre y le dijo: oye, ¿qué crees? Tengo un problema en mi casa y mi esposo no está. ¿Podrías venir a ayudarme a solucionar? Escuché que tú sabes de fontanería. Por supuesto, hermana, claro, para eso estoy, siervo, inútil. Entonces se aventura a ir con la hermana que no estaba su esposo, pero empezó desde ahí: mi amor, ¿a dónde vas? El primer aviso de Dios. Voy a hacer un pendiente que tengo que hacer de la iglesia. Primer aviso de Dios a través de su esposa. Se va, recibe una llamada: ¿ya vienes? Ya voy. Se poncha su llanta, hermanos, en un bache y cae. No trae refacción. Su esposa le llama y le dice: ¿qué pasa? ¿Te vas a tardar mucho? No, es que tuve un accidente con mi llanta. El Señor lo paró, hermanos. Estaba cerca de su hogar. Pero llegó otra persona, también enviada por Satanás, y le prestó una llanta. La cambió y se aventuró y siguió. Kilómetros adelante su esposa le llamó y le dijo: mi amor, ¿qué crees? El niño le acaba de dar una fiebre tremenda, tienes que venir. Ella estaba cerca de ella. Dijo: espérame, me desocupo y voy. Tercera llamada, hermanos. Él no asistió, no hizo caso. Llegó a la casa y consumó su acto de adulterio, fornicación. Y ambas familias se destrozaron. El Espíritu Santo le estaba hablando, hermanos. Y constantemente el Espíritu Santo habla así. En este caso no hay pecado de por medio, pero Pablo sí recibió una alerta y le prohibió literalmente el Espíritu Santo que no fuera ahí. Pero ojo, no lo invitó a pecar, a que no continuara, sino al contrario, le cambió el rumbo. ¿Por qué, hermanos? Porque simplemente Dios es soberano. Y aunque era bueno lo que Pablo quería hacer y tenía que ir a predicar la palabra a los perdidos, no era la persona en el tiempo indicado, en el lugar indicado. En ese momento no era él el que tenía que ir, ni tenía que estar. No tenía que ir aún a esa provincia romana, hermanos, de Asia Menor. Sabemos todos que el deseo de Pablo no era malo, hermanos. El deseo de Pablo era predicar el Evangelio. Tu deseo y el mío tiene que ser predicar el Evangelio, pero el Espíritu Santo le prohibió. Mas, sin embargo, no le prohibió para que se quedara, hermanos, sino que le prohibió para que fuera a otro lugar. Vamos a ver algo muy asombroso, hermanos, cómo la voluntad de Dios se cumple cuando uno está caminando en su camino, hermanos. Yo no sé por qué exactamente el Espíritu Santo le dijo que no, hermanos, pero tampoco sé cómo se lo dijo. No sé si a través, hermanos, de una profecía. Recuerda que hay hermanos, todavía veremos algunos hermanos que profetizan. La escritura, aún el canon, no se ha completado. Por eso es que encuentras algunas mujeres, hijas y un profeta en el libro de los Hechos, por ejemplo. Porque el canon no se cerraba, hermanos. Ellos estaban hablando cosas que iban a suceder y que están escritas aquí. No sabemos si fue por profecía, hermanos. No sabemos si fue a través de un sueño. No sabemos, hermanos, si fue un presentimiento. No sabemos, pero el apóstol Pablo y los misioneros que iban con él, hermanos, entendieron, hermanos. Y después, mira qué interesante, hermano. Mira lo que dice aquí. Primera prohibición del Espíritu Santo. Dice: y a través, versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra. Número 1, se le prohibió. Y cuando llegaron a Misia, una vez que entendieron que era prohibido esto y fueron a otro lugar, hermanos, intentaron ir a Bitinia. ¿Pero qué? El Espíritu Santo tampoco se los permitió. 2 ocasiones, hermanos, no se les permite. No se le permite. Intentan ir a Bitinia también y el Espíritu Santo le dice no. Es interesante ver, hermanos. Me gusta la Reina Valera en cuanto a hablar la persona del Espíritu Santo, pero traducciones como las Américas
Dice, el Espíritu de Cristo no se lo permitió. Es su obra, hermanos, es su pueblo, es su iglesia. Él hará, él dirigirá, Él es la cabeza de la iglesia. Pablo no era la cabeza. Y es hermoso algo que podemos hoy aprender aquí en estos pasajes también, hermanos, aunque es breve, pero es muy poderoso. Número uno, Él es soberano y hace lo que le place. Número dos, nuestra rebeldía no puede lograr ir por arriba del plan de Dios. Él hace lo que sea, hermanos, para hacer su voluntad. Número tres, el que Él nos prohíba algo no quiere decir que nos va a llevar al pecado. Eso es, siempre que haya textos así, hermanos, les ruego que los interpreten a la luz del resto de la Escritura. Porque de lo contrario, pues nosotros fácilmente podremos decir, hermano Alan, tú estás atendiendo la obra de misericordia del sábado, ¿por qué no viniste? Es que el Señor me lo prohibió. Y no es así. Porque hay una obra que tiene que ser atendida y por supuesto que tiene que venir. Es su responsabilidad. Entonces, ¿qué sí es lo que hace Dios, hermanos? Dios pone barreras a hombres tan sabelotodos como nosotros que queremos ayudarle a Dios y decir, ok, entonces voy a ir allá ahora. Ya vi que está bien, hay necesidad, hay peligro, voy a ir allá. Y se aventuran a ir y el Señor dice, no, ahí no es lo que yo tengo escrito para ti. Tú estás caminando en mis caminos, tú vas a hacer lo que yo te diga, vas a hacer, no vas a dejar de hacer, pero de manera distinta, hermanos. Por eso Pablo no fue a donde él quería ir. Dice que descendieron a Troas, la siguiente porción, hermanos. Y sabes que es muy interesante, hermano, que de seguro si le preguntamos a Pablo, oye, apóstol Pablo, ¿y tú tenías intención de ir a Troas? Él va a decir, no, bueno, pensaba en ir, a lo mejor era la cuarta, quinta opción. Pero el plan del Espíritu Santo, hermanos, era que él fuera ahí. Y Pablo, ¿qué es lo que hace? Como Timoteo, hermosamente sensible al Espíritu Santo, está dispuesto a entregar su vida a la voluntad de Dios sin cuestionar. Y él confía en los planes y la dirección del Espíritu Santo para su obra. No vemos a Pablo diciendo, Señor, ¿pero por qué? Yo ya tenía todo hecho, tenía ropa ya de campamento para el frío allá, y tú ahora me vas a llevar otra vez al calor. Callado. Como Timoteo, como un fiel soldado, hermanos. Un fiel soldado no se va a poner a discutir con su autoridad. Una persona coherente con su salvación y con el señorío de Cristo no se va a poner a cuestionar si hace o no lo que debe de hacer. Lo que pasa es que somos muy útiles a nosotros mismos. Por eso el nombramiento más alto dentro del cristianismo es siervo inútil. Todo lo contrario al mundo, ¿verdad, hermanos? De hecho, yo he dicho siervo inútil. No, jamás. No, pastor. No, ¿cómo inútil? Porque todos son útiles para sí mismos, para hacer su voluntad. Pero cuando tú mueres a tu propia voluntad, eres inútil para ti y eres completamente útil para la voluntad de Dios. Pablo calla, hermanos. Ahora, qué cosa tan bella la que hoy quiero enseñarles de parte del Señor, hermanos. Pablo fue guiado al lugar a donde tenía que ir a través de obstáculos. Y eso es increíble. El Espíritu Santo, hermanos, muchas veces te va a guiar a través de puertas cerradas. Y pongan atención, hermanos, porque precisamente nosotros cuestionamos si hacemos esto o aquello, depende de las puertas. ¿No? Ponemos a juzgar y vemos una puerta tan pequeñita, hermanos, y decimos, no, yo por esa puerta yo no quepo. No, yo no voy a entrar. Y por ahí no cabe mi coche. Por ahí no cabe mi casa. Por ahí no caben mis sueños. No, yo creo que esa no es. Vamos a buscar la puerta. Ahí está la puerta. Vénganse, cabemos con todo y todo. O en ocasiones vemos dos caminos. Vemos un camino muy bonito, lleno de frutos, hermanos, ríos, todo bello, gente alegre. Y vemos otro camino oscuro, murciélagos, hermanos, pantanos, mal olor. No, Dios es bueno, Dios es orden, Dios es perfecto, es por acá. Probablemente Pablo está viendo la necesidad que hay en Éfeso, porque recuerdan que hay un templo muy importante ahí a la diosa Diana, y él tiene conocimiento y quiere ir ahí a terminar con ese paganismo, hermanos. Pero no era el tiempo. Y el Señor lo va a llevar por otro lugar, porque el Espíritu Santo obra, hermanos, diferente a lo que nosotros queremos hacer. Muchas veces tú quieres hacer esto, pero Dios quiere que hagas esto. Tú quieres hacer el otro, pero Dios quiere que hagas el otro.
es importante saber que también Dios va a hablar a través de sus siervos. Y desgraciadamente para muchos de nosotros, hermanos, hay hombres que van a ser usados por Dios para guiarnos. En este caso vemos a un Timoteo guiado por el apóstol Pablo. En el caso de Pablo, pues obviamente él es un apóstol, ha tenido ya revelación divina desde su encuentro con Cristo. El Señor está tratando con él directamente. Hay autoridades ahí, hermanos, y confirmaciones. No vemos a ningún hombre fuera de los apóstoles, hermanos, después de los profetas, que sea guiado de esa forma, hablando literalmente Dios con él de forma directa para ir en contra de la voluntad de Dios para con la iglesia. Y es asombroso, hermanos, y me gusta mucho esto, y estuve meditando en cuántos ejemplos les podría dar con respecto a esto que ha pasado. Cuando una persona está dispuesta a entregarse a la voluntad de Dios y a los planes de Dios, número 1, no se detiene. Número 2, siempre escucha. Número 3, siempre obedece. Escuchen, aunque suene muy duro, no existe la otra parte. No existe la tolerancia, porque Él es Rey de Reyes y Señor de señores. Y cuando decimos señores tenemos que pensar en todos nosotros, que somos señores. Él es sobre nosotros. Y no podemos decir, Señor. No. Cabo, haga esto. ¿El cabo qué dice? Sí, Señor. Y es una autoridad terrenal. Cuanto más aquella autoridad suprema y soberana que entregó a su Hijo por nosotros, cuando dice esto, amén. Es más, ni hay tiempo para el amén, simplemente eso es, no hay otro. Todo lo otro tiene mucho que ver, hermanos, con la falta de credibilidad y de confianza en Dios. Aunque sea muy duro de entender y de creer, y uno diga, no, pero mira mis marcas, mira lo que he hecho, mira mi tiempo, mira mi conocimiento. No tenemos esas características de obediencia al Rey de Reyes y Señor de Señores, o el deseo, y hay un problema serio en nuestra vida, hermanos. Probablemente alguno de ustedes podría ofenderse. Les digo en el amor de Cristo, prefiero decírtelo a no decírtelo y que lleve con esa carga toda mi vida. Es la verdad, hermanos. Y prefiero, porque yo he de dar cuentas por tu alma. Prefiero decirte la verdad. Si tienes problema con esta obediencia, hermano, con la mortificación a tu carne y con decir, aquí estoy, hay un problema en tu fe. Créemelo, hermano. Y de ahí podrás sacar a deducción por qué del todo lo demás. ¿Por qué el todo lo demás? Esas pequeñas cositas que no consideras tan importantes. ¿Por qué? Porque desde la raíz hay un problema. Pero si tú eres esa persona que por la gracia de Dios, porque el Espíritu Santo convence a los suyos, escuchas, no te endurezcas. No te endurezcas y huye al médico. Corre para que ahora seas circuncidado, pero no físicamente, sino de corazón. Hay circuncisiones disponibles todos los días para los corazones, hermanos. Pero solamente son circuncidados aquellos que ¿qué? Que van a ser circuncidados. Pablo no obligó a Timoteo, hermanos. Cuando la voluntad de Dios es diferente a la nuestra, hermanos, yo les quiero animar a que es cuando ustedes den el paso adelante. Algunos se pierden de ver tantas cosas tan bellas de Dios para los suyos. ¿Por qué? Porque cuando ven una voluntad diferente a la suya, no caminan. Y curiosamente, en el primer paso y vuelta a la derecha, ahí estaba el premio. Estabas tan cerca de ver, no, pero es que yo no fui por esto, por el otro. Pero es que después de ese padecimiento, después de cruzar el río, después de que venga la lluvia, después de ese dolor, después viene siempre la premiación de parte de Dios. Pero si no te arriesgas, jamás lo verás, hermano. El Señor quiere que confiemos y las pruebas de confianza son así. Dejaré aquí mi cartera para ver si esta persona no me roba. El Señor hará lo mismo. Pondrá una voluntad diferente a la nuestra, hermanos, para ver si sí es verdad que confiamos en Él. Porque no debemos de confiar en base a lo que estamos viendo, a lo que está delante. Nosotros confiamos simplemente porque Él es fiel a sus promesas, hermanos. Porque Él no es un hombre para que nos vaya a mentir, ¿verdad, hermanos? Y esas pruebas son necesarias, pruebas de confianza. Nos daremos cuenta que es tan misericordioso, porque la mayoría de las veces que estamos padeciendo es por nuestro pecado y no porque estamos siendo probados por Él en su misericordia, hermanos.
Pero cuando la voluntad de Dios sea diferente, te ruego, hermano, piénsalo bien, no por este miserable, por Cristo. Piensa bien antes de tratar de sacar tu abogacía a la defensa. Piénsalo antes de tratar de hacer un plan B o de decirle, no, Señor, permíteme, deja borro aquí, esta línea que pusiste no me gustó, déjame poner otra. Hermano, ponte un zipper y ciérrate cuando empiezas. No, yo creo que, yo pienso que, o yo digo que. Guarda silencio y confía en lo que Dios está diciendo. Hermanos, esto no es únicamente para los que servimos a Dios, es para todos los creyentes. Imagínate que diligentemente, con temor, todos los hombres y mujeres busquemos cumplir los requisitos de 1 Timoteo o de Tito. Imagínate que cada uno de nosotros esté buscando con diligencia cumplir a los requisitos de anciano o de diácono. Imagínate nuestras iglesias, hermanos. Entonces, en esta ocasión, hermanos, el apóstol Pablo recibió un no en 2 ocasiones, pero un sí para otra cosa. Y esto ha sucedido a lo largo de la historia. No recuerdo ahora en el Antiguo Testamento, hermanos, más allá de los profetas, cuando ellos decían no, tenían pretextos. Yo soy muy joven, yo soy tartamudo, yo soy maldiciente. Siempre manifestaban el no estar aptos, ¿verdad? Esa es como una característica también. Creo que los que sirven a Dios dicen, no, pero yo ¿cómo? Y es que es ahí en donde el poder de Dios se perfecciona, en esa debilidad, para que no brillemos, hermano. Pero sucedió también con hombres más cercanos, hermanos. Por ejemplo, William Carey, él quería ir a Polinesia, pero Dios lo envió a la India. La familia Hudson, Adoniram y Ann Hudson, la mayoría de las hermanas conocen el testimonio de Ann Hudson, es increíble. Ellos querían ir a la India, pero Dios los llevó a Birmania. David Livingstone, hermanos, quería ir a China, pero Dios lo envió a África. La familia Velasco hace años quería ir a Brasil, y el Señor nos mandó a San Sebastián. Así obra Dios, hermano. Así obra Dios. Pero obra cuando tú confías que Él obra. Él es el Dios Todopoderoso, hermanos. Amén, hermanos. Versículo 9 dice que descendieron a Troas, y el versículo 9 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Qué bendición, hermanos. Ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. No hay ejemplo a tratar, hermanos. Cristo es el ejemplo más precioso, ¿verdad? Aquí un varón se le aparece a Pablo y dice, ayúdanos. Aquí el mundo no le pedía ayuda a Cristo, pero Cristo vino solo a ayudarnos. Vaya que necesitamos ayuda, hermanos, necesitamos ayuda. Y Cristo viene. Pero esto es lo que el Señor quiere que sigamos escuchando. La multitud que está afuera no está pidiendo ayuda, pero la necesita. ¿Sabes cómo sé que a gritos está pidiendo ayuda? Por sus obras, por estar sin Cristo. Ayer, hermanos, experimentamos un gozo tan increíble para la gloria de Cristo y es su obra. Pero hace 15 días que no fuimos a Cartolandia con los niños, y hace 15 días les dimos Biblia, les dejé tarea, un versículo de memoria, estudiamos el catecismo, y pues iba pensando yo en mi incredulidad, ¿llevarán las Biblias? 15 días pasaron, los chicos pues están con padres paganos y están en el mundo y están tan vulnerables, no creo. Y cuando llegamos ayer, hermanos, empezamos a ver que un niño llega con su Biblia, 2 niños con su Biblia, 3 niños con su Biblia, 4 una señora, 5, 6, hasta los 30 y tantos, 40 que estábamos. Todos con su Biblia, hermanos. Todos con el anhelo de que ya llegó el sábado para que nos hablen de Jesús. Se acercaron jóvenes nuevos y estuvimos compartiendo ahí. Nada de eso se nos debe hacer insignificante, hermanos. Nada de eso se nos debe hacer como algo, pues bien, qué bien. Al contrario. Tenemos que ver, hermanos, con claridad que como este varón macedonio rogaba por ayuda al apóstol Pablo, así las almas están rogando sin hablar ayuda para darles a Cristo. No podemos ser insensibles, hermanos.
No podemos ser insensibles, no podemos ser insensibles. Debemos de medir nuestra fidelidad a Dios por la necesidad que tenemos de ayudar a otros dándoles a Cristo, hermanos. Ayer el pastor Paul Washer decía unas cosas que me confrontaban tanto y me ponen en una postura de quitar afuera, hermanos, la miseria de pensamiento que te mencionaba de autoconmiseración. De tener conmiseración por los demás. No. Él decía tantas verdades, hermano. Una de ellas decía, hay algunos, ¿verdad?, que quieren ir a las naciones a hacer y deshacer, pero no son capaces de cruzar la calle para predicarle a su vecino. De asegurarse si el vecino de un lado ya conoce de Cristo, el de enfrente, el de un lado. Oh, hermanos, pero todos queremos hacer obras, ¿verdad? ¿Y quién quiere? Una obra nueva, ya está formado, ya está hecho. Amén, gloria a Dios. Pero lo básico, hermanos, aquí no dice que un pueblo le pidió ayuda a Pablo, un solo hombre. Y un solo hombre fue la señal para Pablo de que él tenía que ir ahí. Un solo hombre, hermanos, ¿no? Un solo hombre. Un solo hombre. Cuando comenzamos a ir a Casa de Teja, hermanos, pues particularmente íbamos solamente por los hermanos Dimas y María. Nada más, porque nos era grato estar ahí, descansábamos ahí, aparte de ver a unos hombres de su edad, adultos, hermanos, con hambre del evangelio, no tiene comparación. Tú tienes que moverte, hermano, a cualquier lugar, al menos por un hombre, uno solo. El apóstol Pablo lo hizo, hermanos. Se le mostró esta visión de noche y era un varón macedonio que estaba en pie rogándole. Dice rogándole, hermanos, ¿ok? No dice pidiéndole, le está implorando, le está clamando, hermanos. Y creo, hermanos, que si nosotros somos sabios, sabemos que el alma de los perdidos, aunque no puede y está en cautiverio, está en jaula, hermano, su alma está clamando Cristo. Sus acciones, su búsqueda, hermanos, insaciable en los vicios, en el adulterio, en la fornicación, en el odio, en los celos, en la ira, en la contienda, son búsquedas que no traen satisfacción. Por eso continuamente el asesino quiere matar, el ladrón quiere robar, el que es adúltero, fornicario, pornografía y degeneradas obras todo el tiempo, hermanos. Por eso, porque están buscando algo que nunca van a encontrar. Su alma está clamando a Cristo, pero no saben. Y este macedonio podría ser para ti, para mí, todas las almas que conocemos que están alrededor, que solamente tú, hermano, en este tiempo puedes ser de bendición para ellos. Jamás pensar de manera negligente y pecaminosa, bueno, pero si yo no soy, Dios ya sabe, Dios va a obrar, al cabo el día escogió. No, esa mentalidad es satánica, hermanos. Sino al contrario, sintamos la responsabilidad de las almas de esta generación. Porque somos ¿de cuál generación? De esta generación. Y que el Señor nos quite el sueño, hermanos, por cada una de las almas que no conocen el evangelio, que están cerca de nosotros. Y si decimos amar al Señor, pues por supuesto que se verá manifestado en todo esto que hemos hablado hoy, hermanos. Porque dice el apóstol Juan, el que dice que ama de esa forma y no ama a su prójimo, el tal es por algo lo dice, hermanos. Si fuera algo lógico, no, sobra que lo digas, no, porque sabe que la mentira, es un espejismo. Este varón le ruega, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿A qué? ¿Acaso le está pidiendo pan y leche, hermanos? Le está pidiendo que lleve sus casas de campaña, hermanos amados. Está a punto, el capítulo siguiente, Pablo ya deja de hacer casas de campaña y se entrega enteramente a la obra. Pero eso está pidiendo, ¿no? ¿Qué crees que está pidiendo este varón macedonio? ¿Y es un varón convertido? No sabemos quién es. Muchos dicen que es Lidia, pero que Pablo vio la silueta como de un hombre y Lidia la vendedora de púrpura. Pero lo que sí es que no es convertido. Y está rogando. Y así tenemos que ver a los perdidos como si estuvieran rogando, aunque no ruegan. Aunque no nos ruegan, al contrario, parece que nos odian. Pero si tú no les hablas del evangelio, ellos van a ir al infierno. Ayer el pastor Paul Washer daba, hermanos, una cifra que me impactó, porque ni a través de ministerio con el que colaboramos, Voz de los Mártires, yo había escuchado con exactitud. Dice que hay 2,000 millones, más de 2,000 millones de personas no
convertidas. ¿Cuántas crees que mueren diario? ¿Y qué tanto nosotros, hermanos, vivimos cómodamente en nuestros tronos? Yo, mi. Y el apóstol Pablo fue, hermanos. Algo que también es importante notar, no voy a demorar mucho ya, hermanos, para exponer esto con más intensidad el próximo domingo, que el apóstol Pablo a las dos prohibiciones del Señor podría haberse quedado y decir, bueno, voy a esperar a que Dios me confirme y me habla. Pero no, hermanos, el apóstol Pablo continuó. Y para que no hubiera duda, hermanos, cuando viene esta misión, el apóstol Pablo la recibe y mira qué belleza lo que dice aquí. Escuchen, hermanos, en cuanto a nuestros tiempos, ¿no? Dice, y atravesando a Frigia, versículo 6, y a la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitania, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, o sea, están trabajando, moviéndose, hermanos. Increíble. Descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. ¿Cuándo se le mostró? Está apenas haciendo ¿qué, Pablo, hermanos? Descansando. Un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia, ayúdanos. Escucha lo que dice el 10. Cuando vio la visión, ¿qué dice? Señor, déjame dormir aunque sea 2 horas. Déjame descansar un rato, en la mañana te prometo que nos vamos. Escucha lo que dice. Se le muestra la visión de noche y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia. Enseguida, hermanos. Hermanos, levántense, nos vamos a Macedonia, el Señor ya habló, pero Pablo, estoy cansado. Levántense que el Señor es digno de ser obedecido y alabado y las almas están en necesidad rogando por Cristo. ¿Y qué hicieron? Fueron. Ahora, ojo, dato importante. ¿Te das cuenta cómo está hablando de ellos hasta esta porción? Y ahora dice el versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión para un macedonio de pie, dijo, pasa a Macedonia. Cuando vio la visión, enseguida, ¿qué dice? Procuramos. ¿Por qué? Porque Lucas ya está con ellos. Lucas ya va con ellos, Lucas se suma y Lucas ya está hablando de nosotros. ¿Quién es Lucas, hermanos? Solamente voy a adelantar un poco para dejarlos emocionados para el domingo. Lucas es un médico. ¿Qué me dice esto? ¿Por qué un médico? Bueno, confirmamos que el apóstol Pablo necesitaba un médico, hermanos, por su condición en su cuerpo. Eso es lo que la mayoría de los eruditos piensan. No es solamente porque él quería tener, ya tengo un pescador, ya tengo esto, el otro, ya tengo... No, un médico porque Pablo tenía necesidad de un médico en su viaje misionero, porque Pablo realmente estaba lastimado. Es increíble, hermanos. Esta orden de Dios a través de visión movió a Pablo y a los hermanos que están en esta misión, hermanos, al continente del otro lado, hermanos, porque de Asia van a Europa. Enseguida. De Asia a Europa, hermanos. Este es el primer verdadero esfuerzo misionero transcultural. Salieron a otro continente, hermanos. Pero qué belleza es saber que la sabiduría, hermanos, la soberanía y la grandeza del plan de Dios está aquí desarrollándose de esta forma. Y qué belleza es ver que eso se desarrolló y que se dio. Y qué bello es saber que asimismo también la obra tuya y mía ya está hecha por Dios y que Dios la va a ir desarrollando, hermanos. Y que no podemos ser tropiezo y negarnos al Señor. Todo, cualquier cosa que te detienes, que esperas el tiempo, la señal de Dios y que la puerta está muy oscura, esta está muy chiquita, nada de eso tiene que ser obstáculo, porque en todo Dios tiene conocimiento, hermanos. En todo está el control, todo ya está escrito. Él es soberano, Él es fiel a sus promesas, hermanos, y Él nos ama, tal como ama a su Hijo. Y hay necesidad de personas, hermanos. Por eso debemos rogar, sácanos de ese espíritu, hermanos, de letargo parcial, de prisión, hermanos, de insatisfacción, de duda, hermanos, de que creo o no creo, la iglesia pero no la iglesia. Escucha, no hay nada en este mundo tan amado y tan importante para Dios que la iglesia. Y no hay misión más importante de Dios para nosotros que alcanzar almas. De 2 formas, por lo que oyen y por qué, hermanos, por lo que ven. Pero ¿cómo? Pues van a conocer si no hay nadie que vaya. ¿Cómo van a creer, hermanos, si ellos jamás han escuchado su nombre?
¿Cómo van a ellos, hermanos, poder desear esas cosas y aprender si no hay quien les enseñe? Si cada uno de nosotros toma la responsabilidad, hermanos, las cosas son distintas. Y sabes, no nada más distintas en cuanto a la obediencia, obedecer, no, sino en lo que verás. ¿Quiénes vieron estas cosas, hermanos? Pablo y los que iban con él a la misión. ¿Quiénes verán este tipo de cosas hoy en día? Pues los que se atrevan y vayan y estén obrando de esa forma, en el lugar en donde te encuentras. Porque insisto, no quieras irte a África cuando no cruzaste la calle para anunciarle a don Paco y a doña Chona el Evangelio de Cristo. ¿Verdad, hermano? Es bellísimo, hermanos. Y Pablo está respondiendo así, hermanos. Dios quiere, hermanos, darnos a esta forma, en este tiempo, de la manera en cómo a Pablo le dio. A Pablo le dio un continente para que él predicara el Evangelio. ¿Cómo se lo dio? Cerrándole puertas. ¿Qué logró cerrando puertas? Pablo tuvo más confianza. Entendió que la voluntad de Dios no siempre como la suya. Y él también aprendió en la experiencia, hermanos, aprendió a confiar en su Señor. Se gozó en eso, hermanos. Y en esta pequeña porción trataremos el domingo, podemos ver por qué entonces el Espíritu Santo le prohibió ir a esos lugares. ¿Por qué le prohibió, hermanos? El Espíritu Santo no le permitió, hermanos, ir allá, ni ir a Bitania, porque Dios quería que Pablo fuera a Troas. ¿Por qué? Porque Dios quería que recogieran a un doctor llamado Lucas. ¿Por qué? Porque probablemente la condición de Pablo era necesario un doctor con él, porque estaba desgastado ya en tan poco tiempo, hermanos. Dios le dijo no a Pablo 2 veces, ¿sabes para qué? Para que tú y yo tuviéramos un evangelio precioso, que es el evangelio de Lucas, y también para que tuviéramos este precioso libro, que es los hechos, no de los apóstoles, sino del Espíritu Santo, hermanos. Si Pablo no hubiera obedecido, no tendríamos ni Lucas ni Hechos. Y si no tuviéramos a Hechos, no tendríamos un norte del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, hermanos. No habría nada. Estaríamos perdidos, hermanos, de aquí para allá. Pero gracias al sufrimiento, a la perseverancia, a la obediencia, a la confianza y al recordar que la voluntad de Dios no es igual a la nuestra, y aún así confiar, tenemos hoy este glorioso libro en nuestras manos, mis amados hermanos. A precio de sangre, por si se nos olvidaba, y de sufrimiento. Oremos a Dios, hermanos. Señor, aún y a pesar de cualquier esfuerzo humano, Señor, si tú no traes revelación lleno de gracia, Señor, si tú no obras, amado Señor, de manera sobrenatural en nuestras vidas, no sucederá nada, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a no detenernos, porque sé que se corre el peligro día con día, Señor, ante las acechanzas del maligno, las tentaciones, nuestras propias concupiscencias, a ver el terreno oscuro, Señor, o difícil, y claudicar por ello. No nos permitas. Recuérdanos cuán amados somos. Recuerda a los tuyos, Señor, que aquellos, mi Dios bendito, a los que tú has llamado, los has hecho herederos tuyos, coherederos con Cristo, pero que también habrá padecimientos de todo tipo. Gracias porque hasta hoy los padecimientos han sido llevaderos, Señor. Pero no permitas que estos padecimientos llevaderos nos impidan, amado Señor, continuar. La economía, tal vez un poco la salud, tal vez la soledad, hacen que nuestros ojos se nublen. Pero, oh mi Dios, cuando vemos la grandeza de tu majestad, cuando te vemos en la cruz del Calvario clamando misericordia y rescate sin recibirlo en ese momento, cuando sabemos, Señor, que tú te sentiste un gusano miserable en la cruz por nosotros, cuando recordamos que toda esa obra era para la gloria del Padre, pero también por amor a cada uno de los tuyos, no podemos parar, Señor, no podemos parar. Ayúdanos a salir de ahí y enseñarnos, Señor, que llegará el día en donde tendremos que entregar cuentas, Señor. Se nos ha revelado mucho, se nos ha dado mucho, Señor.
Y nosotros, Señor, nos hemos hecho perezosos e hemos ignorado la importancia de esto, Señor. Tal vez mucho conocimiento, Señor, y muy poca práctica, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a que en amor y confianza lo hagamos, pues sabemos que el hacer todas estas cosas traen gozo y esperanza y alegría, Señor. Y qué glorioso es saber que tú no estás reclutando hombres capaces, Señor, y conocedores, sino a débiles, Señor amado, que quieren ser enseñados por ti, Señor, en humildad y reconocer su mal. Yo te pido, Santo Dios, que hoy des poder a cada uno de nosotros, nos des un toque de ti, que alejes el deseo, Señor amado, que hay en la juventud, en los niños, en los adultos, de la vanagloria de la vida, Señor, de los placeres, Señor, temporales, de la mundanalidad, del humanismo que se ha infiltrado, Señor, y al contrario, que en realidad nos sintamos como extranjeros y peregrinos. Extranjeros y peregrinos que están de paso, Señor, de manera activa y ferviente, anunciando, Señor, tu evangelio, a pesar de cualquier cosa o de cualquier circunstancia. Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos ayuda. Queremos hacer, Señor, lo que estos hombres preciosos hicieron, no escudándonos en que son otros tiempos o diste diferente poder, sino al contrario, Señor, saliendo al descubierto delante de un Dios potentísimo, lleno de misericordia y amor, que usa, Señor, aún a lo vil y despreciado, Señor, para humillar al adversario. Nos ponemos en tus manos y te pedimos por los nuevos obreros que tú levantarás, Señor. Te pedimos por los esposos piadosos que tendrás para las hijas nuestras, Señor. Las esposas piadosas que tendrás o tienes ya para nuestros hijos. El deseo ferviente de hacer todo, Señor, agradable a ti. La valentía para soportar disciplina, Señor, y el aborrecimiento a la autojustificación en nuestro pecado. Por el contrario, la confesión y alcanzar así misericordia, Señor, oportuna como el socorro, Señor. Nos ponemos en tus manos. Señor, hemos comenzado algunos a padecer en la salud. En este tiempo, Señor amado, que hay incertidumbre, tú nos has sostenido hasta hoy en tiempo difícil y tú continuarás sosteniéndonos siempre. Gracias, Señor, porque es así. Nos ponemos en tus manos y también las debilidades nuestras. Queremos rogarte juntos por nuestra hermanita Violeta, Señor. Te estamos pidiendo un milagro, Señor, porque es posible, Señor, para ti cualquier cosa. Sabemos que tú eres soberano, pero eso no nos da temor a pedirle a nuestro Padre que tanto nos ama un favor especial. Obra, Señor. Por favor, mi Dios, ten misericordia. Por la sangre de tu Hijo, Señor, nos atrevemos y oramos. Te pedimos por nuestro hermano Jorge también y la pronta recuperación en su ojo y en el resto de su cuerpo. Te pedimos también por el resto de hermanos en cualquier rincón del mundo que están padeciendo terrible, Señor, con dolor terrible, insoportable, pero te aman, te cantan y están predicando, Señor amado, aún a sus adversarios, los que están en cárcel, los que están a punto de morir a causa de tu nombre. Te pedimos también por aquellos que han sido fieles y han escuchado tu palabra a través de ellos, porque tu oración ha sido esa, rogar por nosotros y por aquellos que han de escucharnos, Señor. Te pedimos también por los que están dolidos por la muerte de familiares, como nuestro hermano Mario, o algunos otros que están padeciendo, pero por sobre todas las cosas, te pedimos por más Cristo en nuestras vidas, porque si no tenemos nada y tenemos a Cristo, lo tenemos todo, Señor. Así que danos a Cristo y danos a Cristo, y que esto no únicamente sea mencionado por nuestras bocas, que son ávidas a hablar con premura, sino sea a través de nuestros hechos. No únicamente, Señor amado, en la moralidad, Señor, y en el carisma que podríamos manifestar aún de manera hipócrita, sino con hechos verdaderos que sean agradables a ti, Señor. Te amamos, Señor. Nos ponemos en tus manos y nos entregamos a ti en adoración. Confiados, Señor. Te pedimos por la sola, el solo, el maltratado, los secuestrados. Te pedimos por todos ellos, Señor, para que te conozcan. Y aquellos de entre nosotros que estén padeciendo también, te ruego para que el padecimiento sea, Señor, combatiendo el pecado hasta la sangre, y que del resto se gocen, sabiendo que en ti, amado Señor, siempre hay esperanza, y estamos confiados que todo terminará ayudándonos a bien. Gracias, mi Señor, queremos manifestarte al mundo. Ayúdanos en Cristo, oramos. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos. ¿Puedes cortar?